Buenas noches. El día de hoy mi compañera Jessica María Ospina Arias y yo, Fabio Alejandro López Gómez, hablaremos de nuestra propuesta de investigación, la cual tiene como título Enseñanza para la comprensión de la trigonometría aplicada al sector rural. Como planteamiento del problema tenemos que la institución educativa Carlos Alberto Calderón es de carácter público y rural, se encuentra ubicada en la vereda del Llano del corregimiento de San Cristóbal en el municipio de Medellín. Actualmente su modelo pedagógico es el social cognitivo, pero este se encuentra en estudio para ser reevaluado y reconstruido. En análisis de los resultados de las pruebas externas tenemos entonces que en los últimos 3 años se observó que el porcentaje promedio de respuestas incorrectas que obtuvieron los estudiantes en el área de matemáticas relacionadas con el planteamiento y la implementación de estrategias que llevan a la solución de problemas corresponde a un 60%. Por eso entonces tenemos la pregunta orientadora: ¿qué elementos de la comprensión se pueden fortalecer en los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Carlos Alberto Calderón del municipio de Medellín mediante la implementación de una secuencia didáctica encaminada a la enseñanza de las razones y funciones trigonométricas y a las aplicaciones de estas en la cotidianidad, especialmente en el sector rural? Como justificación entonces tenemos los resultados externos. Hablamos entonces de un 60% de las respuestas incorrectas, unos resultados que son poco satisfactorios. De igual manera, la población campesina con la que estamos trabajando, de estrato socioeconómico 1 y 2 y con un alto porcentaje de analfabetismo. Son familias que han sido víctimas del conflicto armado y con limitaciones, con algunas limitaciones para acceder a la educación superior. Entonces, buscando entonces que haya una apropiación también de ese territorio, una desvalorización del campo, se logra observar. Por tanto, entonces se plantea la siguiente propuesta, una propuesta didáctica que favorezca los procesos de comprensión y resolución de problemas, que fortalezca también la ruralidad, es decir, estudios que sean aplicados a este campo, y de igual manera motivar a los estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Objetivo general entonces tenemos que identificar en qué medida se desarrollan competencias para la comprensión y resolución de problemas, luego de la implementación de una propuesta didáctica para la enseñanza de las razones trigonométricas, enmarcada en el modelo de la enseñanza para la comprensión, con estudiantes del grado décimo de la institución educativa. Como objetivos específicos entonces tenemos diseñar y aplicar una prueba diagnóstica que conlleve a establecer esos niveles específicos de comprensión. De igual manera, construir e implementar una estrategia didáctica enmarcada en el sector rural y en el reconocimiento del entorno. Por último, entonces, diseñar e implementar una matriz que permita una valoración de las metas y de esos niveles de comprensión. Buenas noches, compañeros. Nuestro marco conceptual está compuesto de 4 partes. En nuestros antecedentes tenemos a Silva, quien nos plantea una estrategia didáctica para el desarrollo de los procesos y el análisis de la resolución de problemas matemáticos en contextos métricos, un enfoque desde la enseñanza para la comprensión. A Sánchez, con las funciones trigonométricas seno y coseno a partir de sus aplicaciones. Castro, que nos habla de la resolución de problemas, ideas, tendencias e influencias en España, una investigación en educación matemática. Miranda y Maldonado, un análisis didáctico y cognitivo de los elementos de la trigonometría. Contreras y Pino, resolución de problemas y contextos matemáticos. Como vemos en estos antecedentes, enfocamos diferentes aspectos importantes dentro de nuestra investigación, como son la enseñanza para la comprensión, la resolución de problemas y algunos aspectos relacionados con la trigonometría. Tenemos entonces unos referentes legales también, donde encontramos la Constitución Política, la Ley General de Educación, los lineamientos curriculares, los estándares de competencia, los derechos básicos de aprendizaje, nuestro proyecto educativo institucional, la ley de víctimas y restitución de tierras. Para nosotros es importante porque estamos ubicados en una zona que ha sido pues como víctima del conflicto armado y nuestra situación problema a nivel general está planteada, como lo va a mostrar Alejandro, en la parte del diseño metodológico, está planteada también con base en una familia que ha sido desplazada. Tenemos los referentes disciplinares que están enfocados desde el estudio de los conceptos geométricos relacionados con las razones y las funciones trigonométricas.
centramos nuestra atención en diferentes conceptos como son la medida, el triángulo rectángulo, la circunferencia, todo esto para permitir el fortalecimiento del pensamiento métrico y geométrico. También desde un contexto histórico, pensamos cómo han evolucionado esos diferentes conceptos a través del tiempo, o sea, cómo ha sido su desarrollo histórico y cómo desde la resolución de muchos problemas que se han dado en diferentes épocas, es importante abordar la trigonometría y su estudio. Tenemos unos elementos teóricos que están enfocados directamente en la enseñanza para la comprensión, en el marco de la enseñanza para la comprensión. Entonces aquí encontramos dentro de esta enseñanza para la comprensión unos elementos que son unos tópicos generativos, unas metas de comprensión, unos desempeños y una evaluación. Tenemos también algunas dimensiones que están la dimensión del conocimiento, de métodos, de los propósitos y las formas de comunicación. Como diseño metodológico, la presente propuesta tiene un enfoque cualitativo, ya que busca analizar e interpretar de manera flexible esos procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan dentro del aula. Asimismo, utiliza el diseño de investigación-acción para generar cambios en búsqueda del mejoramiento de las prácticas reflexivas, participativas e investigativas, que se dan en interacción entre el docente, el estudiante y el contexto. Vamos a tener entonces unas fases: diagnóstico y reconocimiento del entorno, desarrollo de un plan de acción, luego vamos a poner en práctica ese plan, observar sus efectos en el contexto y por último entonces la reflexión. La población entonces son estudiantes del grupo 11 de la institución, el cual está conformado actualmente por un total de 31 estudiantes, de los cuales 15 son hombres, 16 son mujeres, edades entre los 14 y 18 años de edad y ninguno con diagnóstico de necesidades educativas especiales. Los instrumentos para la recolección de datos entonces son la prueba diagnóstica, entrevistas semiestructuradas, tanto al inicio como al final, una secuencia didáctica, hay un diario de campo y por último un registro fílmico, fotográfico y de audio. La prueba diagnóstica, entonces buscamos indagar sobre los conceptos previos, las estrategias y los métodos utilizados por los estudiantes a través de las dimensiones de conocimiento, métodos, propósitos y las formas de comunicación. Las entrevistas entonces se desarrollarán en dos momentos, una al inicio de la etapa de exploración y la otra al finalizar el proyecto final de síntesis, permitiendo hacer un comparativo entre el antes y el después en el desarrollo de la propuesta. La propuesta didáctica entonces está diseñada en el marco de la enseñanza para la comprensión, para fortalecer esos procesos de comprensión y resolución de problemas que están relacionados con las razones y funciones trigonométricas de una manera contextualizada. Están orientadas a partir de los tópicos generativos, unas metas de comprensión, unos desempeños y una evaluación diagnóstica. La secuencia didáctica, por ejemplo, entonces va a tener unos hilos conductores en cada una de sus etapas. Por ejemplo, en la primera etapa buscamos entonces que la bicicleta sea reconocida en esta etapa, dado que es uno de los medios de transporte utilizados por los estudiantes. En la investigación guiada vamos a tener entonces la preparación del campo, donde los estudiantes van a hacer uso del teodolito para estudiar las inclinaciones de estos terrenos. Para finalizar entonces el proyecto final de síntesis, donde acá los estudiantes van a analizar la temperatura ambiente y la humedad relativa de esos cultivos, de tal manera que puedan determinar entonces esa óptima productividad. Para las técnicas de análisis, entonces utilizaremos el estudio de casos de 4 estudiantes. A ellos se les aplicará entonces cada uno de estos instrumentos. Además, teniendo en cuenta la evaluación como un proceso diagnóstico continuo y sistemático y las dimensiones de la comprensión, entonces se van a plantear una matriz que nos va a permitir evaluar a los estudiantes en estos 4 niveles. Este es un ejemplo de esa matriz donde entonces se muestran algunos rasgos y algunas dimensiones. Esta sería entonces la propuesta de la matriz. Continuamos con la descripción del trabajo del campo, la cual está en 5 partes. Primero, una presentación de la propuesta donde se les contó a los muchachos que hacía parte de un proyecto para optar al título de maestría en enseñanza de las matemáticas, que adicional a esto, para poder participar del desarrollo de la propuesta debíamos contar con unos consentimientos informados. Los primeros firmados por los acudientes de los mismos estudiantes y otro que firma la rectora de la institución.
La segunda parte entonces tiene un aseguramiento del nivel de partida inicialmente llamado prueba diagnóstica, pero teniendo en cuenta que se presentaron algunas dificultades por parte de los muchachos para hallar la longitud de la circunferencia, pues no recordaban el proceso, cómo hacerlo, y también se les dificultó un poquito recordar cuáles eran las características de los triángulos, cómo se hallaban algunos ángulos según el tipo de triángulos. Entonces, tuvimos que hacer algunas explicaciones de conceptos y procedimientos y por eso estamos hablando más de una prueba diagnóstica. Continuamos con una entrevista inicial que tiene unas preguntas orientadoras relacionadas con esa inicialmente prueba diagnóstica, como lo mencionamos, en la cual preguntábamos como el significado que se le puede dar a la trigonometría, algunas características y propiedades acerca de los triángulos y las situaciones que generaron conflictos o que tuvieron pues como algunas dudas para desarrollar durante esa prueba. Una de ellas particularmente estaba en la duplicación del diámetro para hallar la longitud de la circunferencia. El estudiante manifestaba que confundió diámetro con radio porque casi siempre le daban en los ejercicios, era el radio, entonces confundió ese diámetro con radio y terminó duplicando el radio, entonces hallaba otros valores diferentes y muy grandes y que miraba pues con relación a algunos compañeros que no le estaban coincidiendo. Luego en la aplicación de la secuencia, que tuvo varias etapas, primero una etapa de exploración donde los muchachos se empoderaron, pues estaba muy relacionado con lo que ellos viven a diario y es el transporte de muchos de ellos en bicicleta hacia sus casas y hacia muchos lugares, incluso hacia los mismos cultivos o fincas donde trabajan los papás, los que son, por ejemplo, hijos de mayordomos o en los mismos cultivos donde ellos viven. Entonces, hubo un empoderamiento, como les mencioné, y terminaron entre ellos mismos explicándose cómo utilizaban los engranajes de la bicicleta de acuerdo a los planos inclinados por los que se iban a transportar, si unos iban subiendo, si iban bajando, si iban, por ejemplo, en unos terrenos sin mucha inclinación, entonces cómo podrían caminar más rápido, pues o desplazarse más rápido de acuerdo a los cambios que fueran en la bicicleta. En la etapa de investigación guiada, se hizo un proceso primero de visita a la sala de informática a consultar sobre unas preguntas que se mostraron en la secuencia, luego construcción del teodolito y por último una salida de campo donde se aplicó o se usó ese teodolito para medir planos inclinados, para tomar algunas distancias y medir pues como aunque suene repetitivo, algunas distancias, algunos espacios o lugares emblemáticos, pero un poco más alejados, como son el Cerro del Padre Amaya, el Cerro del Boquerón, ¿cierto? También conocimos un instrumento especial que es el agronivel, utilizado por los campesinos para medir planos de inclinación, que lo mostramos ahí en la parte izquierda superior en estos momentos. Continuamos con un proyecto final de síntesis donde los muchachos hicieron un análisis de fenómenos periódicos de acuerdo como a la toma de medidas de la temperatura, de la humedad relativa de la humedad relativa de los cultivos y de algunos sistemas de riegos. En esta parte los muchachos manifestaron, por ejemplo, que con relación a la temperatura no siempre se podía hablar de fenómenos periódicos, pues era muy cambiante eh, a nivel general. Por último, tenemos una entrevista final de síntesis en la cual lo que hicimos fue preguntar a los muchachos acerca de los conceptos, aplicaciones y procedimientos que utilizaron y analizar como la aplicación de estos conceptos, qué relación tiene con la trigonometría y con algunas situaciones cotidianas en las que ellos viven. Para esto se lo hicimos a 4 estudiantes, los cuales llamamos con nombres de matemáticos tales de Miletos, Pitágora, Euclides y Ptolomeo, que están muy relacionados también con el campo de la trigonometría. Muchas gracias por su atención. Los dejamos con algunas referencias.